Martin Heidegger, autor de Ser y Tiempo y que es metafísica, entre otros, profesor de la Universidad de Friburgo, inaugura la filosofía de la existencia en el siglo XX. Heidegger planteaba en 1927 la necesidad de volver sobre la pregunta que interroga por el ser. Esta pregunta, después de haber sido abordada por Platón y Aristóteles, había caído, según Heidegger, en el olvido, pues en su lugar se buscó un ente fundamental como el agua, las ideas o Dios, olvidándose la pregunta por el ser mismo. Pero la indagación por el ser debe empezar por el hombre, que es el ente que posee, que vive una cierta comprensión del ser. En consecuencia, es necesario desarrollar un análisis de la estructura del ser humano, un análisis de la existencia humana para poder responder las preguntas por el sentido del ser. Al plantear el análisis de la existencia humana, Heidegger se inscribe en la línea del pensamiento que desde Sócrates hasta Kierkegaard insiste en considerar la condición menesterosa del hombre, que en lugar del seguro sujeto cartesiano, descubre en la existencia de cada hombre un ser finito, inseguro, contradictorio, que se encuentra viviendo, existiendo sin haberlo pedido. A esta línea de pensamiento se la denomina filosofía de la existencia. Además de Heidegger, comprende a pensadores como Jasper o Sartre, entre otros. Heidegger llama Dasein al ser que en cada caso somos nosotros mismos. Característico del Dasein es hallarse arrojado a la existencia, ser contingente, no ser un sujeto acabado y definido como lo son las cosas, sino ser posibilidad. No ser un sujeto aislado, sino ser en el mundo, entendiendo por mundo el ámbito de una determinada cultura. Pero por su comprensión del ser, aunque se halla en relación con los objetos del mundo, no es un ente más. Sin embargo, y por ser posibilidad, el Dasein puede confundirse con los entes, cosificarse, despersonalizarse refugiándose en la seguridad del obrar impersonal, anónimo. Esta es la forma del ser inauténtico, porque en ella se renuncia o pretende renunciar a lo que diferencia al Dasein de las cosas. Este análisis de la existencia que efectúa Heidegger fue retomado y continuado en distintas direcciones, desde la teología católica, protestante y judía hasta algunas posiciones neomarxistas. También dio lugar al existencialismo del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Autor del Ser y la Nada, el existencialismo es un humanismo y otras obras literarias y filosóficas. En la última de las obras citadas, en sus orígenes, una conferencia que Sartre pronunciaría en 1945 al término de la ocupación alemana, plantea que hay una visión técnica del mundo en la cual, a la esencia de una cosa, sigue su existencia. Así, por ejemplo, el concepto de cortapapel sigue su producción por un artesano. De modo similar, Dios es considerado como el artesano superior que produce al hombre y el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. En estas concepciones, la esencia precede a la existencia. Pero si Dios no existe, hay al menos un ser, el hombre, que empieza por existir, se encuentra, sigue en el mundo y que será lo que él se haya hecho. En la concepción de Sartre, entonces, la existencia precede a la esencia y el hombre se encuentra condenado a ser libre y a inventar al hombre. En estas consideraciones se basa el pensamiento ético de Sartre, para quien cada hombre es responsable de lo que él haga consigo mismo, pero no solo individualmente, pues al crear al hombre que queremos ser, creamos una imagen del hombre en general, tal como consideramos que debe ser. Sin Dios, el hombre se encuentra desamparado y obligado a elegir, lo que en la existencia auténtica provoca angustia que nos lleva a la inacción, porque precisamente la vida del hombre es el conjunto de sus actos, no de sus potencias.
Para Sartre, el hombre no hace lo que es, sino que es lo que hace, y en este hacer no espera cosa alguna que no dependa de su voluntad. Sartre no acepta las excusas que señalan la responsabilidad de las circunstancias. No acepta que se diga las circunstancias han estado contra mí. Yo valía mucho más de lo que he sido. El cobarde es responsable de su cobardía y queda definido no por un temperamento cobarde, sino por el acto que realiza. Pero como no hay una esencia predeterminada, el que ha realizado actos de cobardía puede en cualquier momento producir un acto de valentía. Solo la muerte constituye el final de la existencia y con ella se podría expresar la esencia de una persona. Fue un cobarde, fue un valiente y así etcétera, ¿no? Sartre afirma que el existencialismo es una doctrina optimista porque pone en manos del hombre, de cada hombre, su propio destino. Entonces, la filosofía de la existencia y el existencialismo que se desarrollaron en el periodo de entreguerra y en los años que siguieron en la Segunda Guerra Mundial constituyeron respuestas a la situación de crisis y angustia real originada por las guerras y la irrupción de las sociedades de masa. Por ejemplo, en el contexto francés, el existencialismo siguió el estructuralismo, que considera que el sujeto está sometido a las estructuras y que la libertad es una ilusión. Autores como Claude Lévi-Strauss, que publica en 1968 su Antropología Estructural, y Michel Foucault, forman parte del estructuralismo que se ha desarrollado en la segunda mitad del siglo XX. El concepto básico es el de la estructura, que significa una totalidad dinámica y autorregulativa en la que las transformaciones tienden a la conservación y el equilibrio del sistema total, que tiene primacía sobre los elementos que la constituyen. El estructuralismo tiene a postular modelos teóricos de tipo estructural, capaces de dar razón de conjuntos que inicialmente no parecían constituir una estructura. El estructuralismo aplica métodos de la lingüística al análisis de otros ámbitos de la cultura en la medida en que estos otros ámbitos pueden interpretarse como sistemas de signos. Los hechos sociales y antropológicos son considerados como significantes que esconden un significado. Si se acepta la primacía de la estructura, el sujeto y sus ideas pierden valor como factor explicativo. En lugar de importar el pensamiento de los sujetos, lo que interesa es un discurso que se impone a los mismos sujetos y los constituye. Entonces, el estructuralismo privilegia el análisis sincrónico al diacrónico, lo que lleva a la crítica de las posturas historicistas. Entonces, según el estructuralismo, no hay una historia continua que pueda explicar en términos de evolución, influencia o progreso, sino un juego de estructuras o una historia sin sujeto. El estructuralismo trata de buscar una racionalidad sin sujeto, liberando al hombre de las ilusiones humanistas. Esto lo lleva a Foucault a proclamar la muerte del hombre, en el sentido de la muerte del todopoderoso sujeto que desde Descartes en adelante había gestado la filosofía moderna, para considerarlo un juguete de las estructuras. El estructuralismo se hace cargo de las llamadas heridas narcisistas que había sufrido el hombre a partir de los tiempos modernos. Por ejemplo, Copérnico mostró que el hombre no habitaba el centro del universo. Darwin lo redujo a un producto tardío de la evolución y Sigmund Freud mostró la presencia de una estructura inconsciente determinante, en última instancia, de su vida psíquica. La postulación de estructuras más o menos fijas en el lenguaje, los sistemas de parentesco, etc., constituiría otro golpe a las pretensiones del humanismo.